Vamos, abra su Biblia, por favor, ahora en Hechos capítulo 10, ¿ok? Hechos 10. En Hechos 10. Oh, sí. Es un hombre, la historia de un hombre interesante. Gracias. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dice esta versión que tengo aquí, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Muy bien. Va de nuevo, dice el versículo 2, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, esto es como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Diga conmigo: tus oraciones, dígalo más fuerte, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que traigas bendición a nuestras vidas a través de ella. Danos una revelación sobre esto, que quede impregnada por tu espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese. Quiero decir mucho en poco tiempo y eso no es fácil. Así es que necesito sus sentidos aquí. ¿Está bien? Ustedes saben que los miércoles trato de darles un pequeño estudio, una pequeña cápsula de la Biblia con algún rema, alguna palabra que espero que les sirva, les sea útil para el futuro. Lo que estamos leyendo es la historia del primer convertido gentil. ¿Ok? Capte esto que le estoy diciendo porque es importante. Lo que vemos hasta este punto de la Biblia, desde Génesis hasta Hechos 9, es la historia de cómo Dios está utilizando a un pueblo llamado Israel para bendecir a las naciones. Un plan que se ha detenido por diversas razones, pero que en Cristo está siendo retomado para salvación de todas las naciones, porque la Biblia dice: a lo suyo vino, está hablando de Israel, y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, a todos los que le recibieron, dile a alguien: ahí te hablan, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y probablemente no eras judío, no eras israelita, no eras judío de religión, no eras israelita de nacimiento, no, eras un mexicano, más mexicano que los tacos. ¿Está bien? Y Cristo nos salvó, ¿verdad que sí? Entonces estamos contentos por eso. Pero toda la historia hasta Hechos 9 es la historia de cómo Dios está tratando con el pueblo de Israel hasta aquí, hasta Hechos 10. Ahora Dios tiene un plan. Él quiere llevar el evangelio a todas las naciones como lo ha prometido, pero necesita un medio, necesita una persona que va a ser la primera en la historia, en ser el que reciba la salvación por gracia, y después, a partir de esa conversión de un gentil, le llamamos gentil, la Biblia le llama gentil a todos los que no son judíos de nacimiento. Ok, bueno, y entonces de un no judío, de un gentil a un primer hombre. Esta es la historia de Cornelio, un hombre que no era judío de nacimiento, pero es muy probable que fuera lo que se llamaba un prosélito, es decir, una persona gentil que se había convertido al judaísmo porque Dios le había conquistado el corazón. Solamente que en aquel tiempo pues él se dedicaba a guardar la ley, supongo, pero parece ser que él ya tiene ahí una relación, no parece ser, ya tiene una relación con Dios, y él está haciendo dos cosas que hacen que Dios lo voltee a ver a él. Dos cosas que hacen que Dios lo voltee a ver a él. ¿Cuáles son? Él está dando sus recursos y él está elevando su oración.
Así es que Él está elevando algo, está subiendo algo y está haciendo que algo descienda. Ponga atención cómo se lo estoy planteando, porque quiero enseñarle algo sobre eso. Así es que Él está elevando su oración para darle algo a Dios, que es su adoración, su corazón. Pero luego está conectando hacia otros. Y la Biblia dice que eran pobres, eran personas que necesitaban ayuda. Y Él está soltando algo que tiene. Así es que Él está haciendo algo que muchos, aún cristianos de tiempo, no saben hacer. Y es conectar el cielo con la tierra. Vamos, dígame amén. Usted debe aprender a conectar el cielo con la tierra. Pero para poder conectar el cielo con la tierra, usted necesita aprender a hacer ciertas cosas hacia arriba y ciertas cosas hacia abajo. Usted necesita poder hacer ciertas cosas hacia arriba en su relación vertical con Dios y luego ciertas cosas hacia abajo en su relación horizontal con los hombres. Alguna vez escuché a mi pastor decir esta frase y me dejó tan intrigado. No sé, estoy hablando probablemente hace 13 o 15 años. Él dijo esta palabra. Él dijo: el dinero y la oración están más conectados de lo que la mayoría de nosotros entendemos. Y yo dije: suena muy bien eso, pero no lo entiendo. Y lo malo es que no lo explico. Así es que los siguientes años estuve trabajando. Saben que tenemos un ministerio de ayuda a administrar. Es decir, tenemos Veraca, que es un ministerio que se dedica a apoyarte para que entiendas cómo debes administrar tus finanzas correctamente con principios del reino. ¿Cuántos ya sabían esto? Ok, ¿cuántos no lo sabían? Levante la mano todos los que no lo sabían. Ok, eso es mi culpa. Está bien. Tenemos un ministerio que se dedica a ayudar a cristianos a que entiendan cómo hacer un mejor manejo financiero. Y hemos enseñado literalmente a miles de personas a través de Veraca en estos temas. Pero una de las primeras cosas que trato de mostrarles es que los recursos o el dinero no se trata, voy a decirlo de otra manera, los recursos no se tratan de dinero en primer lugar. Se tratan de identidad, se tratan de quién eres. Tienes que entender quién eres. Así es que tengo que hacerte una pregunta: ¿quién eres? Te digo que se trata de identidad, entonces quiero saber si tú sabes quién eres. Soy un hijo de Dios, esa es una muy buena respuesta. Y un hijo de Dios tiene dos facetas. ¿Cuáles son? Así es, soy un rey y soy un sacerdote. Dígalo conmigo: soy rey y soy sacerdote. Así es que cuando leí la historia de Cornelio, me di cuenta que este hombre estaba haciendo una conexión entre el cielo y la tierra, porque entendía quién era como rey y como sacerdote. Y entonces quiero que vayas conmigo ahora a Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 nuestro Señor Jesús va a enseñar un poco más sobre esto. Sígueme. En Mateo capítulo 6 es un capítulo muy interesante, porque si tú lo ves en su conjunto, espero que ya lo tengas ahí a la mano. Los primeros 4 versículos está hablando del mismo tema que hacía Cornelio, que es ayudar a los necesitados. Tú vas a verlo aquí: guárdense de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando entonces des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Va a seguir los otros 2 versículos, el 3 y el 4, hablando del tema de los recursos y cómo se bendice a alguien que está abajo. ¿Hasta ahí estás bien? Pero luego me llama la atención que el versículo 5, como si cambiara de tema, como si Mateo se hubiera confundido, empieza a hablar en el versículo 6 adelante, empieza a hablar de la oración. Ahí estaba bien, sí, gracias. En el 5, ahí está, adelantito, en el 5. Mas tú, cuando ores, y cambia el tema,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Ahora me está siguiendo? Es exactamente lo mismo que está pasando con Cornelio. A Cornelio le abrió el cielo dos cosas: sus oraciones y sus limosnas. Vamos, dígalo conmigo. ¿Qué le abrió el cielo? Y sus limosnas. Y él pudo conectar cielo y tierra porque entendía cómo orar y cómo hacer limosnas. Y luego encuentro Mateo capítulo 6, Jesús enseñando justamente esas dos cosas. Los primeros 4 versículos está enseñando cómo dar limosna, cómo usar tus recursos. Pero a partir del versículo 5 y hasta el versículo número 8, más adelante, sí, hasta el versículo 8, él va a dar una introducción de la oración, pero todavía más interesante. En el versículo 9 comienza la oración modelo. ¿Cuál es la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos. Y sigue hasta el versículo 13. ¿Está bien? Y luego con el 14 cierra y el 15 cierra esto. Sígame conmigo. Y luego entra a hablar un poco del ayuno. Y luego en el versículo 19, siga, si tiene su Biblia ahí a la mano, úsela. Y en el versículo 19, otra vez vuelve a entrar en el tema de los recursos. Versículo 19, el que sigue. Ahí. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y sigue explicando cosas sobre cómo usar sus recursos. Esto es lo que quiero que veas. Mateo 6 es una explicación de cómo utilizar estos dos elementos que Cornelio aprendió a usar. No me preguntes cómo, no sé si el Espíritu lo había guiado, no sé si él lo había entendido en el Antiguo Testamento, pero él sabía usar estos dos elementos. Yo le llamo las dos llaves. Diga conmigo, las dos llaves. Vamos, dígalo de nuevo, las dos llaves. Usted necesita una llave para abrir la tierra y una llave para abrir el cielo. La llave para abrir la tierra es la llave del rey. La llave para abrir el cielo es la llave del sacerdote. La razón por la que tenemos Veraca y por la que enseñamos a personas en diferentes partes, de hecho hemos tenido alumnos de varias partes de América Latina, la razón por la que tenemos este ministerio es porque en las iglesias se enseña mucho a usar la llave del sacerdote. ¿Cuál es la llave del sacerdote? La oración. Pero se enseña muy poco a usar la llave del rey, que es el manejo de los recursos. ¿Ahora me está entendiendo la importancia de lo que estoy hablando? Lo que quiero que se dé cuenta es que a Dios no le llamó la atención en la tierra solo un hombre que oraba. Voy a repetirlo. A Dios no le llamó la atención desde el cielo a la tierra solamente un hombre que orara. Le estaba llamando la atención un hombre que sabía manejar sus recursos. Ahora él era un centurión, era un soldado romano, no era cualquier soldado. Ser un centurión significa que él tenía recursos, pero no había llegado al manejo de los recursos porque sí. Él había sido preparado, entrenado, era un administrador, era un hombre que gobernaba cosas. La razón por la que creo que Dios está tan interesado en que aprendas a manejar recursos es porque tú lo representas a Él. Y cuando el Señor diseñó a la raza humana a su imagen y semejanza, Él estaba empujándonos a que fuéramos gobernadores de las cosas. Yo voy a repetirte esto una y otra vez, porque la mayor parte de las iglesias les encanta dar los mensajes de la parte espiritual, la parte del sacerdocio, la parte casi mística de la relación con Dios. Y entonces he conocido muchas personas que van a la iglesia los domingos y tienen una devoción hermosa, cantan con pasión, oran con sinceridad. Pero cuando entramos a su vida cotidiana, a su manejo de recursos, tienen serios problemas. Ya no escuché amén a nadie. Y entonces es como diciendo, a mí estoy aprendiendo a ser un sacerdote. Estoy aprendiendo a conectar contigo por medio de la oración, pero no estoy aprendiendo cómo bajar esto a mi vida cotidiana.
para no tener deudas. Dios no quiere que tengas deudas. Dije, Dios no quiere que tengas deudas. No dije que Él esté enojado si las tienes. No dije que no aprendas de ellas. Pablo decía, sé estar en abundancia y sé estar en escasez. En todo y para todo estoy enseñado. Pero tú tienes que aprender algo de cuando estuviste en deudas. Pero lo que debes de aprender es que esa no es tu posición. Eso es una pasadita. Pasa por ahí y aprende algo, pero no es tu lugar. ¿Estamos de acuerdo? Yo no creo en la doctrina de la prosperidad. Yo no creo que todo cristiano tenga que ser rico. Yo no creo tampoco que tengas que darle dinero a Dios para que te dé más. Yo no voy con estas cosas. Lo que yo sí creo firmemente es que tengo un Dios que quiere enseñarme a gobernar todas las cosas. Quiere que sepa cómo gobernar lo más básico. Es más, cuando tú te acercas a la Biblia, vas a descubrir que Dios, cuando quiere entrenar a un discípulo, ¿cuántos discípulos hay aquí? Va a empezar a entrenarte con las cosas materiales, no con las espirituales. Ya no los veo muy animados. Porque cuando nos queremos volver discípulos del Señor, queremos aprender tanta Biblia y tantos principios doctrinales y tanta teología. Pero cuando el Señor Jesús entra en tu vida, lo primero que empieza a hacer es hacer cambios de hábitos en tu vida natural. Para que si tú eras una persona violenta, cambies tus hábitos y dejes de ser violento. Para que si tú eras una persona impaciente y ansiosa, conozcas lo que se llama paz y puedas vivir con hábitos nuevos en paz en tu corazón. Para que si tú eras una persona que nunca le alcanzaba el dinero, entonces aprendas a ser un buen mayordomo, seas buen administrador de los recursos que Él te da, seas buen productor y puedas bendecir a Dios con lo que te da. Escuché más amenes antes. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dios empieza a trabajar en tu naturaleza humana. Porque yo no sé si eres una persona tan consagrada. De hecho, déjame explicar algo. Muchas personas a lo largo de la historia, en diferentes religiones, tratan de mostrar su intimidad y conexión con Dios por medio de apariencia. Y es muy interesante cuando estudias Mateo capítulo 6 completo, este mensaje, estas dos dimensiones de las que estoy hablando, que el Señor utiliza la palabra recompensa varias veces. Quiero que la veas conmigo. Estoy en Mateo capítulo 6, ¿ok? Y quiero ver en la versión NBI que tengo aquí, todas las veces que aparece la palabra recompensa. Versículo 1. Su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Versículo número 2, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Versículo número 4, así que tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Versículo número 5, al final, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Versículo número 6, al final, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Otra vez aparece la palabra recompensa. Ve al versículo 16 después de la oración. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. No sé cuántas veces llevo, pero este pasaje está muy recompensado. Y en el versículo número 18, al final otra vez habla de el Padre, lo que haces en secreto te lo recompensará en público. ¿Se dieron cuenta de la palabra recompensa? Ok, necesito que entiendas algo. La palabra recompensa es atribuir o retribuir a alguien un servicio, un mérito, ok, incluso compensar un daño. Eso es la palabra recompensa. Esta es una palabra que está como mezclada, tiene dos raíces distintas. El prefijo re, como cuando decimos restituir, aquí es recompensa, ¿ok? La segunda palabra es pensare, pero no de pensar, sino de pesar, ¿ok? La palabra recompensa es volver a pesar, ¿ok?
recompensa es re de volver a y pesare de pesar. Diga conmigo, volver a pesar. Te pesé y no pasaste la prueba, pero hiciste algo y te voy a dar una recompensa. Te voy a volver a pesar. Todo aquel que es recompensado es porque ha sido vuelto a pesar. ¿Cuántos de ustedes han tenido su recompensa en Cristo? Va de nuevo. Tú fuiste pesado y no pasaste la prueba. El pecado te venció, tus descuidos, pero una vez vino Cristo a tu corazón, entró en tu vida, te transformó y entonces te volvieron a pesar y fuiste recompensado. Así es que fuiste puesto en una balanza y pesaste distinto a lo que pesabas antes, no por ti, sino porque Cristo hizo una obra en tu corazón. Así es que tanto dar como sígueme, tanto dar como orar cambian tu recompensa. Ay, ay, ay. Tanto dar como orar cambian tu peso. Así es que déjame regresar a la historia original. Ahí quédate, si estás en Mateo 6, tú sigue ahí. Pero déjame ilustrarlo con la historia de Cornelio. Cornelio está orando a Dios y está dando ayuda a la gente. Es un hombre que sabe bajar cosas del cielo, traducirlas en la tierra y luego entregar ayuda a los necesitados. Así es que él sabe hacer esta conexión. Y el Señor está buscando a quien pesar en la tierra. Pone en balanza a uno y pone en balanza a otro y pone en balanza a otro y pone en balanza a otro, pero de pronto se encuentra con un hombre que entiende recompensa y se da cuenta que él entiende recompensa porque él sabe orar y sabe dar, porque él sabe trabajar su naturaleza sacerdotal y sabe trabajar su naturaleza de reinado. Por favor, no te quedes a medias. No te quedes a medias. Tienes que desarrollar las dos partes. Porque cuando un cristiano desarrolla las dos partes, escúchame, llama la atención del cielo. El Señor va a recorrer todos los que somos parte de Casa Roble y Él empieza a pesar. Es muy interesante porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que solamente Dios pesa intenciones. Eso es otro estudio otro día. Pero yo quiero decírtelo claramente. Dios pesa las intenciones con base en el fruto. El fruto. Diga conmigo el fruto. La Biblia dice, por su fruto vas a poder conocer a la persona. Yo no sé tus intenciones, no puedo ver allí, pero sí puedo ver a alguien. Sí se hace evidente cuando alguien pasa tiempo en la presencia de Dios. Y sí se hace evidente cuando alguien toma recursos e invierte en otros. Empieza a dar fruto de lo que hay en su corazón. Esa persona entra en la balanza del cielo y esa persona llama la atención del Padre. Eso fue lo que hizo Cornelio, un hombre que llamó la atención del cielo. Él supo cómo hacer esto. Ahora me llama la atención, ya lo dije, que la palabra volver a pesar o recompensa aparezca tantas veces y está muy relacionada con el tema de la apariencia. Si tú estudias, va a decir, cuando ores, no ores para que llamar la atención. Oye, cuando tú vas a dar dinero a alguien, a bendecir a otro, no toques trompeta delante de ti para que se den cuenta que lo estás haciendo. Él dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Entonces está diciendo, no busques recompensa de los hombres, busca recompensa del cielo. Esto me llama mucho la atención porque hay una frase que me gusta, es una frase de ironía. La Biblia muchas veces usa esta figura literaria, la ironía. Y aquí dice, mira, si tú haces esto, ya tienes tu recompensa. Como diciendo, si tú estás orando para ser visto de los hombres y si tú estás
dando ayuda a otros para que otros digan, mira qué dador es, Dios dice, perfecto, pues ya ahí está tu recompensa. Ya te vieron y ya dijeron, wow, esa es tu recompensa. Esto es una expresión irónica. El Señor está diciendo, ¿en serio eso era lo que buscabas? ¿Qué te parece si entras en algo llamado intimidad? Y entra el concepto, escucha, de dar y orar en secreto. En secreto. Que tú sabes lo que estás haciendo con Dios. Y entonces Dios dice, yo quiero pesarte en secreto. Hay cosas que no necesitas, hay oraciones que no necesito, dice Dios, que las sepan otros. Hay ofrendas que vas a dar que yo no necesito, dice Dios, que lo sepan otros. Pero sí necesito pesarte con eso. Y entonces el tema de la intimidad se convierte en una espada de dos filos, ¿te das cuenta? Porque si siempre hablamos de hacerlo en intimidad, ¿quién te va a decir que si lo hiciste o no lo hiciste? Si eres una persona que ya superó el tema de las apariencias y que no ora por apariencias y que no da por apariencias, verdaderamente lo hace en intimidad para que ser visto solamente de Dios. Mi pregunta es, ¿y entonces quién te va a medir en eso? Yo no lo voy a hacer, querido. Yo no voy a ir contigo. Oye, oraste esta semana. Pásame tu lista de minutos. Oye, ¿cuánto estás dando? Yo le dije a nuestra directora de finanzas, a Martita, la semana pasada, Martita, tengo una impresión. En nuestros sobres, ¿me pasan un sobre, por favor? En nuestros sobres, un sobre azul, por favor. En nuestros sobres había dos, ¿cómo se llaman? Papelitos, ¿se acuerdan? Había dos papelitos, uno era de y el otro de. Gracias, querido Joaquín. Y entonces le dije, miren, aquí está todavía uno que tiene los dos, este ya no. Y yo le dije, buen ejemplo. Le dije a Martita, oye, creo que algunos pueden estar pensando que nos interesa muchísimo saber cuánto dan de ofrenda, porque aquí aparece el nombre y algunos están acostumbrados a decir, hoy di 10 pesos o 1000 pesos, lo que sea, y poner su nombre. Y quizá no se sienten cómodos con eso. Y yo le dije, yo en realidad no necesito saber quién dio una ofrenda. Dejemos solo el de diezmos y veamos si los hijos de casa, hablo de los discípulos, estamos cumpliendo con el diezmo. Y ese déjalo, pero el otro quítalo. No mido. Yo llevo año y medio aquí y nunca le he pedido a Martita la lista para revisar quién da o no da. ¿Cierto o no es cierto, Marta? Nunca lo he hecho, mi esposa tampoco. No es interesante para mí. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo tu recompensa. Si tú das más o das menos, afuera o adentro, discúlpame, no tengo tu recompensa. Solamente hay uno que realmente la tiene. Él está pesando nuestro corazón. Él sabe cuánto damos, cómo damos. Me hace pensar que Cornelio era esta clase de hombre. La clase de hombre que daba sin pensar que alguien lo iba a reconocer. Yo creo que Cornelio, por lo que dice la Biblia, había dado cantidades extraordinarias. Cuando digo extraordinarias, estoy diciendo literalmente más allá de lo ordinario. Creo que había dado sorprendentemente. Creo que en su corazón en verdad estaba bendecir. Y creo que cuando la Biblia dice que oraba, es porque el hombre sabía entrar a la presencia de Dios. Sabía quedarse allí, sabía interceder. Y es tan sorprendente porque no era un judío de nacimiento, era un gentil convertido y había decidido ser el hombre que entregara oración completa y bendición completa al necesitado.
Y él no estaba pensando en qué recompensa le darían en la tierra. Pero escúchame, llamó la atención del cielo. Volteó Dios y dijo: estoy buscando a un hombre para que sea la primera familia cristiana gentil de la tierra. Y entonces se asomó ahí a esa casa y le habló. Le dio esta visión y le dijo: vas a mandar a tus empleados a tal ciudad a preguntar por tal hombre. Yo ya le he hablado a él, y cuando lleguen, entonces lo traen para acá, porque él te trae una palabra. Él te trae una palabra para ti y para tu familia. Él trae tu recompensa. Y no había nada en la tierra que pudiera sustituir lo que Pedro iba a traer a su casa. No había dinero que pudiera pagar la salvación de su familia. No tenía precio. Ese día que llegó Pedro y le presentó el evangelio, y dice la Biblia que él juntó a todos los de su casa. Tengo que explicarte esto. La casa de Cornelio no era una casa como la tuya y la mía. La casa de Cornelio era lo que se llamaba en la antigüedad un oikos. Un oikos era como una pequeña hacienda, era una casa ampliada. Los únicos que tenían oikos eran quienes podían pagar empleados o esclavos en aquel tiempo. Y normalmente un centurión podía tener varias familias de esclavos a su cuidado. Así es que cuando la Biblia dice, y tú lo puedes leer con calma después en Hechos capítulo 10, que él juntó a todos los de su casa, se calcula que había unas 40 personas reunidas, quizás 50 personas reunidas, todos los que estaban bajo su cobertura. Y la Biblia dice que cuando Pedro les habló del evangelio, toda la familia recibió al Señor, porque Dios había preparado su recompensa para ese día. No sé si me estás entendiendo lo que digo, pero esto es lo que está en mi corazón decirte. Debemos ser una iglesia que aprenda a gobernar su vida financiera y a ser tan dadora. Y debemos ser una iglesia que de tanta oración y de tanta intimidad con Dios en la oración, que llame la atención del cielo. Si somos cristianos que nos pesa pasar un rato en la presencia de Dios, o te pesa dar 50 o 100 pesos de ofrenda, querido, ayudar a un necesitado, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Dios quiere recompensar a esta casa. Dije que Dios quiere recompensar esta casa. ¿Sabes para mí qué significa eso? Que la casa, el oikos, se llene. Para que todos los que estén escuchando ese día reciban la recompensa del que sembró primero. Porque no dice, escúchame, no dice que todos los de la casa lo hacían. Ponga atención en esto. No dice que su esposa lo hacía. La esposa ni se menciona. Si era un hombre sabio, algo le decía, pero no es tema matrimonial. No dice que sus hijos estuvieran de acuerdo con lo que daba. No dice que sus esclavos cada semana hacía la vaquita para dar. Era uno que llamó la atención y que trajo la bendición sobre 40 o 50. Yo creo que con los que estamos aquí somos suficientes para que capturemos la atención del cielo y traigamos la bendición por todas las butacas que todavía faltan por llenar, y ellos sean bendecidos con salvación, porque nosotros llamamos la atención del cielo. ¿Está entendiendo lo que digo? Y eso significa que yo voy a aprender a desarrollar mi naturaleza de sacerdote en oración, y significa que voy a aprender a desarrollar mi naturaleza de rey como un fiel dador. No se quede a medias. Se me hace tan sorprendente. No fue solo la oración lo que cautivó el corazón de Dios para bendecir a Cornelio y a su casa.
Dice, y sus oraciones y sus limosnas han subido delante de mí. Qué palabra tan poderosa. Sus oraciones y sus limosnas han subido delante de mí. ¿Cuántas veces mis oraciones no subieron porque mis limosnas se quedaron cortas? ¿Cuántas veces mi limosna no subió porque mi oración no fue la correcta? Aprenda las dos dimensiones. Aprenda a que el espíritu y su corazón se conecte con el Padre y su mano dé al necesitado. Tenemos sueños para necesitados. Apenas le estaba diciendo a Julio, ¿verdad, Julio? Le estaba diciendo a Julio y a su esposa, yo quiero ver un centro de rehabilitación para adictos de parte de esta iglesia. Es uno de los sueños que tenemos. Mi esposa tiene el sueño de una casa para adultos mayores. Hay mujeres aquí. Yo llevo este sueño, Marce, en mi corazón. No te lo he dicho, pero cuando hemos tenido esas pequeñas pláticas acerca de que me han comentado acerca de esas chicas cuando salen de la casa del DIF y salen a un mundo al que no están listas, porque se han criado en esa casa de la niña DIF, pero a los 18 años tienen que salir y tienen que enfrentarse a la vida y no saben cómo. Y hemos hablado, qué hermoso sería tener una casa que las pudiera recibir por lo menos un año y entrenarlas para empezar a salir mientras son cuidados y mientras ponemos a Cristo en su corazón. ¿Está entendiendo lo que digo? Tus oraciones y tus limosnas abren el cielo. Voy a ser muy enfático en esto. No te estoy pidiendo dinero para el staff, no lo necesitamos. Dios es fiel. Te estoy diciendo que tenemos un llamado como iglesia para hacer lo que debe ser hecho en la tierra en el nombre del Señor, porque Él lo haría. ¿Qué te parece si nos proponemos llamar la atención del cielo y le decimos, Señor, ¿por qué no nos entregas un terreno, una hectárea por lo menos, donde podamos poner? Mire, le digo algo. Yo he hablado con Dios y le he dicho, mira, Señor, no te estoy pidiendo para construir un templo. Para los que no lo saben, esto no es nuestro. ¿Sabe qué hace el 99% de los pastores con el dinero que se puede juntar de la iglesia, verdad? ¿Sabe lo que hace con eso? Se construyen lugares de reunión. ¿Ok? Construyen lugares hermosos como este, donde se pueda reunir la gente a adorar. Muy pocos deciden priorizar al necesitado. Muy pocos deciden, primero vamos a poner esta casa hogar, primero vamos a poner este centro. Casi nadie lo hace, porque no entendemos reinado, porque no entendemos que delante de Dios las limosnas abren el cielo tanto como la oración. Oh sí, nos enseñaron a la mitad. Nos enseñaron que solamente se requería oración. Pero yo le digo que cada vez que alguien se convierte en los pies de Cristo, las manos de Cristo, para ayudar a un necesitado y pone lo suyo está trayendo el cielo a la tierra. Y yo le propongo que vayamos detrás de eso primero. Yo he estado orando este año y yo le he dicho, Señor, no me gusta estar con la inestabilidad de que nos puedan decir que ya no nos rentan este lugar. No me gusta eso. Pero eso puede traer ansiedad a mi vida, como para decir, vamos a juntar ya, por si mañana no tengamos un lugar propio. Y estaba pensando en eso por meses. Y yo le pregunté al Señor, ¿esto es lo que está en tu corazón?
Y lo que yo sentí de parte de él es: ¿necesitas un lugar de reunión? Y yo le dije: no, señor, me estoy preparando para cuando. Y él me dijo: ¿necesitas ahora un lugar de reunión? Y yo le dije: no. Entonces, ¿por qué estás preocupado por eso? ¿Qué es lo que no tienes ahora? ¿Me está entendiendo? ¿Qué le parece si cambiamos la historia y le decimos: Señor, que nuestro lugar de reunión sea nuestra añadidura y nosotros persigamos que el reino de Dios y su justicia se manifiesten? Yo quiero otra recompensa.